Bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa en México que pretende recuperar parte de lo que ha sido esta irrupción de jóvenes en las calles en la República Mexicana. Hemos seguido jornadas muy interesantes, inéditas, que irrumpen, como decíamos, en el momento que se vive en México, un momento político electoral muy importante donde miles de personas han salido a las calles con diferentes expresiones, pero muy particularmente centrando su crítica y sus señalamientos al tema de las televisoras, de Televisa en particular, de las tareas periodísticas, de la manipulación informativa, de un ejercicio ciudadano muy amplio que pone el dedo en la llaga precisamente de lo que significa el vínculo o los vínculos que puede haber entre el mundo mediático, el mundo de la política, el mundo de las campañas y demás cuestiones. Y bueno, esta noche hemos invitado a dos especialistas, a dos expertas en materia de información, en materia de telecomunicaciones. Es muy interesante ver lo que ha pasado en los últimos días y lo que va a pasar en los próximos con el tema de propuestas, análisis e informaciones duras respecto a lo que sucede en medios, a lo que sucede en el tema de la democracia en nuestro país. Aleida Calleja es la presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y bueno, pues Aleida, entre otras cosas, está promoviendo una coalición, la idea de una coalición ciudadana, democracia y medios, bajo el título La telecracia no es democracia. Hay que decir que coincide en esta circunstancia esta organización que está planeada para este 28 de mayo a las 9 de la mañana en el Club de Periodistas. Es una organización que tiene meses atrás de estarse realizando, pero que ahora que están estos jóvenes en las calles tocando precisamente esa fibra, precisamente el corazón de estas manifestaciones tiene que ver con la democracia, con los medios y con todo este asunto. Bueno, pues te agradezco, Aleida, que estés aquí para conversarlo. No, muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Pues, entre otras cosas, para dotar de contenido también a lo que son estas manifestaciones muy amplias en la República Mexicana. Irene Levy es presidenta de Observatel. Irene encabeza este observatorio de las telecomunicaciones de México y nada más ni nada menos que ayer mismo tuvo un encuentro acerca, entre otras cosas, de esto que se conoce como propiedad cruzada en los medios y que toca también el corazón de la problemática de medios de comunicación en México, de telecomunicaciones en México. Y bueno, pues con datos duros, con información muy pertinente en este momento, has hecho una exposición también en las últimas horas y te agradecemos que estés aquí para conversar de eso y para asociarlo con lo que son estas manifestaciones ciudadanas que están en esta ruta de cuestionamiento y de crítica a lo que sucede en México con el tema pues que tú dominas también como experta. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Buenas noches. Pues les pregunto a las dos esto. Bueno, vaya coincidencia y ni tan coincidencia. Es estar en una frecuencia donde ya se ve parte de la sociedad mexicana está poniendo sus exigencias mayores en estas últimas horas y días. ¿Cómo ves todo este panorama, Aleida, en función incluso de lo que estás promoviendo con el tema de una coalición democracia y medios? Sí, mira, de hecho, cuando hicimos la presentación del estudio sobre el mapa de los medios digitales en México, que eso fue hace aproximadamente unos 3 meses, ahí los resultados que marcaban de ese estudio es que el proceso de concentración, digamos, ya con datos y cifras duras, era francamente muy fuerte. En México, que además, digo, lo hemos venido diciendo, la MEDI es de las principales organizaciones que ha estado denunciando la grosera concentración mediática que tenemos en el país, especialmente la televisión, pero sobre todo porque genera un problema muy grave en el debate democrático. Cuando solamente tienes 2 televisoras, como es en el caso de México, que abarcan el 92% de la audiencia, estás hablando de 2 medios de comunicación que tienen la capacidad, pues, de imponer la agenda informativa y por lo tanto de imponer sus intereses, que eso es lo que nos ha sucedido. O sea, en México las televisoras y propiamente la concentración de medios se han convertido en poderes fácticos capaz de doblegar a las instituciones del Estado. Y las han doblegado a lo largo de este tiempo. Recordemos la ley Televisa, 2006, ¿no? Cuando las televisoras hicieron una ley ad hoc para sus intereses
Lo hemos visto a lo largo de este tiempo cuando ellas han impedido que existan reformas a las leyes de radio y televisión y telecomunicaciones para no trastocar sus intereses, y luego ha venido permeando cada vez más el poder público hasta llegar a lo que llamamos la telebancada, ¿no? Que la telebancada son personeros o trabajadores directamente ligados a las televisoras que están como diputados o senadores defendiendo específicamente los intereses de estas televisoras. Y ahora, en el nuevo Congreso que se va a renovar, esta telebancada se amplía de manera sustancial. Van a ser casi 20 senadores y diputados que, fíjate, van a tener casi el mismo número de legisladores que tiene el PT ahora en el Congreso. Es decir, van a ser propiamente una bancada sin pasar por los procesos institucionales y democráticos que esta sociedad mexicana ha construido. Entonces, bueno, la gravedad que tiene ya la imposición de los intereses de las televisoras en esta sociedad, que se ve de manera, ya en este proceso electoral, que se ve de una manera pues palmaria, con el caso del diputado, del candidato del PRI, que es Enrique Peña Nieto, donde hemos estado viendo a lo largo de este tiempo cómo han promovido y construido su candidatura, además con un gran derroche de recursos públicos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, a las arcas de las televisoras, especialmente de Televisa. Esto se venía denunciando, creo que ha venido como un proceso de la sociedad mexicana de darse cuenta de lo grave que es esta concentración para la democracia. Y creo que un primer momento importante se dio en el 2006 con el manejo de las televisoras y de los medios informativos, cuando se hablaba del cerco informativo que denunció en su momento López Obrador, y ahí hubo como un primer jalón. Luego fueron siguiéndose, denunciándose cosas, hasta que llegamos a la construcción de un telecandidato, como muchos le han llamado, que es Enrique Peña Nieto. Y cuando viene el incidente en la Ibero y los estudiantes reaccionan, pero reaccionan, me parece que con un elemento clave. Y el elemento clave es que los estudiantes dicen: sí, no tenemos información equitativa, imparcial, donde además tengamos pluralidad de opiniones, donde se manipula la información, donde se esconde. Entonces yo no estoy informado para tener un voto informado, ni la sociedad. Entonces estamos teniendo lo que ellos dicen una mediocracia o una telecracia. Y a partir de eso es que, bueno, los jóvenes salen a la calle y me parece que ponen el dedo en la llaga sobre el gran tema de discusión que hemos tenido en todo este tiempo, desde que se aprobó la ley electoral del 2007 hasta la fecha, ¿no? En el que el gran tema y el gran problema para los procesos electorales en México ha sido el comportamiento de los medios de comunicación. Entonces, digamos, sobre esta discusión es que la MEDI ya venía discutiendo desde hace un buen rato la necesidad de generar una coalición ciudadana de lo más plural posible, ¿no? Que no nos digan que somos siempre los mismos. Esta coalición tiene 4 puntos centrales, ejes centrales, que además están discutidos y que de ahí se derivan 7 preguntas que van a estar firmados por muchas personalidades y organizaciones. Van a ser cerca de 200 organizaciones, personalidades como don Genaro Góngora Pimentel, como Woldenberg y otros más, que le van a interpelar a los candidatos a la presidencia de la República sobre la agenda del derecho a la información. Porque no se trata de licitar una segunda o tercera cadena. Ojalá y el problema estructural de la concentración de los medios se solucionara con eso, ¿no? Sino se trata de ver cómo llegamos al corazón de romper un modelo mediático tan concentrado. Porque para nosotros desde la MEDI, la pluralidad de los medios es un indicador de la calidad de la democracia. Tú no puedes tener una democracia sana si no hay suficientes espacios informativos y de expresión para la deliberación pública. O sea, es una parte central, es como una piedra angular de cualquier democracia. Irene Leri, ¿tú cómo ves las cosas en función de todos estos ingredientes? Después de la pausa, te escuchamos. En esta
reflexión que hace conjunta de lo que está pasando con la gente en las calles y con lo que está haciendo, digamos, esta convocatoria que está anunciando sobre pues los medios de comunicación y sobre pues esta idea de tener una coalición ciudadana, democracia y medios. Irene Levy, tú como experta, que ayer tuviste una exposición muy amplia sobre los datos duros al respecto del tema de la concentración de medios y la propiedad cruzada, ¿qué dices de todo esto? Mira, nosotros hemos observado desde Observatel que el sector de las telecomunicaciones, que ahora ya es convergente con el sector de la radiodifusión, o debería ser convergente, por lo menos tecnológicamente ya lo es, hemos observado que se ha tocado muy poco, y hablo desde el punto de vista legislativo e incluso administrativo. Se han protegido los monopolios, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, y esto no hay que verlo como dos cosas distintas, porque ahora las telecomunicaciones son el vehículo del Internet. Y el Internet finalmente es el nuevo medio de comunicación y hasta ahora el único que no ha estado regulado en cuanto a sus contenidos. Entonces ahora ya convergen las telecomunicaciones, ya hablo de la fibra óptica, hablo del acceso a Internet, con la radiodifusión. ¿Qué ha pasado? No se ha tocado. Desde el sexenio, desde principios del sexenio, te diría yo desde el sexenio de Fox, no se ha tocado, excepto la ley Televisa que mencionabas, Aleida, en 2006, no se ha tocado el sector. Nada. La ley de 95 sigue igual. ¿Qué hizo la legislatura? Absolutamente nada para tocarlo. Ahí están los intereses que impiden que se toque, que haya más inversión extranjera en telefonía alámbrica, cosa que a Telmex no le gusta, y por supuesto que haya una tercera y cuarta cadena. ¿Qué pasa y cómo se conjuga esto con el tema de derecho a la información? Sucede que la Comisión Federal de Competencia, que es la encargada de evitar concentraciones y de promover la competencia sana, tiene estas facultades, pero únicamente para el ámbito económico. No se puede meter al tema subjetivo de definir si eso afecta o no el derecho a la información. Él puede ver si en cuanto a cuestiones económicas, una concentración como la de Televisa y Usacell, que está en puerta de definirse, él puede, sí, se supone que es en junio, pero ahora ganó Telcel, hoy se anunció que ganó Telcel un recurso por ahí, y entonces van a entrar al recurso de reconsideración de Telcel. Así es, y será ya a principios del próximo mes. Pues a ver si no esto se amplía más, pero bueno, esto lo que nos dice es, COFECO ¿hasta dónde puede llegar? No puede llegar mucho, Carmen. Puede llegar a revisar, sus herramientas son revisar la parte económica. ¿Quién define en México los límites de lo que es y lo que no daña, lo que daña y no daña el derecho a la información? Y ahí, tú lo sabes muy bien, la línea entre la censura y el derecho a la información es muy tenue y es muy complicado, pero la cuestión es que no tenemos, y por eso yo ayer hablaba del tema de propiedad cruzada, no tenemos parámetros objetivos que podrían incluirse en las leyes, no para entrar al tema de contenidos y calificar contenidos, no, simplemente para poner candados, focos rojos que se puedan prender cuando exista peligro de concentración que pueda dañar el derecho a la información de los ciudadanos, como el tema de la propiedad cruzada. Señores, si tú tienes una cadena nacional de televisión, no puedes tener otra. O no puedes tener tal porcentaje de estaciones de radio, o no puedes tener un periódico a nivel nacional que tenga reparto a nivel nacional, etcétera. Las reglas son muy diversas, depende del país de que se trate, porque ya en muchos países se da, pero en México no tenemos absolutamente nada. ¿Qué pasa ahora? Dice Manuel Castells que la batalla más importante que se libra en la sociedad es la batalla por la opinión pública. ¿Dónde estamos librando en México la batalla por la opinión pública? ¿Cuáles son los medios? ¿Dónde está la plataforma donde se libra la batalla por la opinión pública? Y yo creo que eso es lo que está pasando. Estas coincidencias de la MEDI, de Observatel con el tema de propiedad cruzada de medios, que casualmente además se dan en una época coyuntural de final del sexenio, te habla de las grandes presiones que están saliendo ahora de los ciudadanos, que necesitamos nuevas plataformas y nuevas reglas de la nueva democracia. Entonces a mí me parece que hay que empezar a agendar temas como propiedad cruzada de medios y temas para incluir, y eso es a través de una ley. Aquí sí no hay de otra. Aquí los legisladores se van a tener que poner las pilas y tenemos que empezar a agendarlo. Ahora, con una telebancada de este tamaño, bueno, no va a ser una cosa fácil. Los legisladores se van a tener las pilas. Bueno, es que ese es un tema, porque si todo apunta a que esto tiene que cruzar necesariamente por decisiones del Ejecutivo y del Legislativo,
precisamente para enfrentar este fenómeno tan grande, bueno, el fenómeno de concentración de medios y problemas de propiedad cruzada. Bueno, pues el tema del Congreso es crucial, por eso lo que ustedes mencionan sobre una parte de la vida congresional está impactada, va a estar impactada seriamente por la incursión directa de personas que están identificadas pues precisamente con los intereses de las televisoras. O sea, es de tal claridad ese vínculo que por eso los expertos y los que analizan el tema le han llamado telebancada. Sí, porque además, fíjate, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en sus principales artículos lo que conocemos como la Ley Televisa, y el Congreso durante todo el sexenio fue omiso, no hizo completamente nada, es decir, la ley hizo el Renault. Bueno, famoso, ese sí lo hizo. Bueno, el registro de teléfonos celulares, ¿no? Pero dejó intocado eso. Ahora, imagínate que los legisladores lo dejaron intocado y todo lo contrario, hicieron acciones para beneficiar mucho más a las televisoras. Hay que hablar de las concentraciones, hay que hablar de la licitación 21, hay que hablar de la licitación que no sucedió al final, pero por la discusión pública, una presión muy fuerte, licitación 21. Pero hay que hablar que este sexenio en especial ha sido de lo más obsequioso para con el poder de las televisoras. Hay que recordar los 2 hilos de fibra óptica que ganó Televisa con Vestel y con Telefónica, que es de risa loca el precio al que lo compraron, y por eso hay una observación de la Auditoría Superior de la Federación. Yo ahí no estoy de acuerdo. Hay que recordar en la multiprogramación que se da a partir del asunto de la televisión digital, el retraso mismo de la programación digital para que las televisoras sigan teniendo los canales espejo, en fin, que ha habido, digamos, una serie de prebendas que han sido de manera digamos, de manera cómplice entre el Congreso y entre el propio gobierno. ¿Qué pasó con la famosa tercera cadena, Carmen? ¿Recordarás aquella sesión del 25 de enero que salió Moni de Swan de la Cofetel y dijo, se echaron los cuatro para atrás? Yo dije sí, adelante con la, ¿no? Con la tercera cadena o cuarta o la nueva licitación de más canales de televisión, y luego estos 4 comisionados disidentes sacan un comunicado ellos y dicen, no nos echamos para atrás, nosotros estamos analizando el tema, faltaban elementos y vamos a redoblar esfuerzos. Mañana vamos a cumplir 4 meses. Hoy o ayer subimos en Observatel ya la versión estenográfica que nos negaron por transparencia. Ya la logramos por un recurso. Ya tenemos ahí la versión estenográfica, y de lo que tú lees ahí no ves ningún redoblar esfuerzos, no ves dónde están los problemas que aquejan a los comisionados y que eso te lleva a pensar, vamos a postergar indefinidamente la discusión. Y hoy por hoy, ¿qué pasó? No se ha vuelto a listar. Nadie habla del tema después de 4 y después de una consulta pública que hizo la propia Cofetel para abrir la tercera cadena. Perdóname, en este documento que se revela, como dices, ayer, ¿hay algo que indique qué fue lo que pasó con los comisionados? No, Gonzalo Martínez Pozo habla del timing, lo que quiera que signifique esto. Se presta suspicacia, se habla de que faltan algunos detalles de forma, el comisionado presidente ahí propone incluirlos y luego dice, no está maduro el tema, mencionan ahí, se puede leer, no está maduro el tema, y entonces dice, vamos a platicarlo, vamos a verle el timing, hablan de reuniones que tuvieron fuera del pleno entre algunos de los comisionados, y llevamos 4 meses y no se ha resuelto. Ya se resolvió el tema de televisión digital por la Corte, ya se publicó el tema de televisión digital, pero falta televisión abierta. ¿Se trataba de canales analógicos? En este caso no se trataba de televisión digital. Pero de alguna manera yo no creo que una cosa dependía de la otra necesariamente, y creo que se podía haber avanzado muchísimo en el tema de televisión abierta. Ya está publicado el tema de televisión digital, por lo menos que publiquen el programa de concesionamiento de frecuencias en el Diario Oficial. Déjenme hacer una pausa y regresamos. Final del programa. Bueno, escuchamos a Leira, a Irene, toda esta explicación que da acerca precisamente de cómo están las cosas, no solo en la propiedad cruzada de medios, sino todo lo que acabamos de escuchar en su explicación. En esta parte final, bueno, yo he querido invitarlas precisamente porque me parece que es dotar de contenido, decíamos, de especialistas a estas grandes
grandes cuestionamientos sociales. Lo que se ve en las pancartas de los jóvenes universitarios, los señalamientos que se hacen, hablan precisamente de algo que ha atrofiado la vida democrática en este país, la construcción de la vida democrática en este país. Para cerrar el programa, ¿con qué nos quedamos, Adri? Mira, nos quedamos con que esas demandas que están teniendo ahora los estudiantes, que a mí me parece como el despertar de los derechos informativos, yo lo he dicho mucho así, el tema es que tenemos que ir al centro del problema. Y un tema central, en efecto, es la legislación. Si no pasamos por un tema de legislación... O sea, el problema es que en México no hay un andamiaje, un cuerpo jurídico que impida esa concentración. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Nosotros lo que planteamos es, uno, para los temas de pluralismo, diversidad, concentración y reconocimiento de otros sectores de la radiodifusión, tendría que hacerse un cambio integral en la ley de radio, televisión y telecomunicaciones, que por los servicios convergentes ya no los puedes tomar separados, y tendríamos que hablar de servicios de comunicación audiovisual, que reconociera a los tres sectores de la radiodifusión: el público, el social comunitario, indígena, el comercial, y que además tuviera reglas antimonopolio y redistribuyera el espectro. Luego, tendría que haber una parte que es sustancial, que son, digamos, los 4 puntos que nosotros creemos que son estructurales de la agenda, que el otro es el acceso universal a la banda ancha, nuevas tecnologías y televisión digital para todos. Si no, no va a haber acceso para toda la población a estos beneficios que significan estas herramientas para el acceso a la información. Hay que reconocer que mucho de esta movilización tiene que ver con las redes sociales, y eso es un motor de crecimiento. Convocadas desde las redes sociales. Son utilizadas de una manera muy eficaz. Inéditas. Por eso son inéditas, porque están convocadas desde ahí. Por eso lo de la primavera mexicana. Claro, y luego hay un tema que nos parece central, que no es menor, que está poniendo muy en jaque al periodismo mexicano, que tiene que ver con la espiral de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación y la impunidad en la que se encuentra la mayor parte de esos casos. O sea, tenemos 6 muertes en un mes en este país, lo cual es un escándalo, ¿no? Y un cuarto punto, que es cómo garantizas la propiedad nacional, local y regional independiente, de tal manera que esa producción también tenga mecanismos de distribución. Porque aquí estamos hablando de que las televisoras concentran no solamente televisión por cable, televisión satelital, televisión abierta, sino también industria discográfica, contenidos, producciones audiovisuales, y ahora, bueno, también con los servicios de internet y otros servicios agregados, pues entonces tienen dominado el mercado de la producción. Por eso al cine le va como le va, por eso a los documentales les va como le va en este país, y por eso muchísimos productores que son contenidos diversos no tienen mecanismos de salida. Parece que son los 4 puntos. Nosotros invitamos a toda la gente, es una invitación abierta a que nos acompañe este lunes 28 de mayo, 9 de la mañana, en el Club de Periodistas, porque ahí vamos a leer las 7 preguntas que les vamos a pedir a los candidatos a la presidencia de la República que nos contesten en un compromiso realmente por la agenda del derecho a la información. Brevísimo, nos vamos. Brevísimo. Te diría yo que los medios de comunicación es el mecanismo legitimador del poder en una sociedad mediatizada como la que tenemos ahora. Me preocupa mucho estas complicidades que se hacen desde la cúpula del poder, como se han hecho en los últimos sexenios, entre poder y medios de comunicación, y estoy hablando especialmente de la televisión. En estos casos, me parece que en el movimiento que estamos viendo ahora, es importante que se asegure y que nos aseguremos, yo como profesora orgullosa de la Ibero, que nos aseguremos que estos pactos de complicidad entre los medios y el poder para la legitimación del poder no se den más. Pues gracias a las dos, Aleida, Irene, por estar aquí. Gracias a usted, hasta mañana.